Bien chicos de décimo, entonces vamos a la clase correspondiente de hoy martes, que es correspondiente a la clase número 14 de la lección número 1 de vectores. Y en esta clase en particular vamos a ver lo que es la proyección con los vectores. Entonces, la definición que aparece en su libro es la siguiente. Dice así: sea el vector A definido también como el vector OA y el vector B también definido como el vector OB, dos vectores diferentes de cero, es decir, que no son vectores nulos, y sea teta el ángulo entre los vectores A y B, entonces se van a distinguir tres casos. Fíjense bien, para comenzar tenemos dos vectores. Entonces hay tres casos de acuerdo a los ángulos que forman esos dos vectores. Si ustedes ven aquí, este ángulo que yo tengo acá es un ángulo agudo porque está comprendido entre 0 y 90 grados. Cuando usted mire que los vectores estén comprendidos, o el ángulo que esté comprendido entre esos dos vectores esté entre 0 y 90 grados, evidentemente tenemos un ángulo agudo. Podemos tener el otro caso donde tengamos exactamente un ángulo recto, donde ese ángulo pues representa 90 grados. O podríamos también tener el caso donde tengamos un ángulo obtuso que esté comprendido entre 90 y 180 grados. Ahora bien, ¿por qué se llama el tema la proyección de un vector uno sobre el otro? Si ustedes ven acá, yo tengo este vector A y tengo esta línea punteada acá. Esto significa que este vector A está proyectando, pues, o se está proyectando, mejor dicho, sobre el vector B. Imagínense que tuviéramos una lámpara como esta. Entonces, esta lámpara, evidentemente la luz golpea, pues, o caería encima del vector A. Y evidentemente ese vector A reflejaría una sombra, que en este caso sería la proyección que haría sobre el vector B. Entonces, a eso es que le llamamos la proyección del vector A sobre el vector B. En este caso, el ángulo que está formando es un ángulo agudo que tenemos por acá. Entonces, la proyección es precisamente lo que yo estoy marcando en rojo acá, esta línea en rojo, es la proyección del vector A sobre el vector B. Vuelvo a repetirte, esta distancia que yo tengo aquí sería la proyección que tendríamos del vector A sobre el vector B, teniendo un ángulo correspondiente entre esos dos vectores de un ángulo agudo teta en este caso. Suponiendo en el caso ahora que yo tuviese dos vectores como en este caso, si yo pusiera la lámpara acá arriba, yo pusiera esta misma lámpara acá arriba, entonces evidentemente lo que reflejaría aquí solo sería un punto, ¿de acuerdo? Simplemente la reflexión, o mejor dicho, la imagen que proyectaría aquí solo sería un punto sobre el vector, en este caso, el vector OB que tendríamos por acá. Y por último, si yo tuviese por acá una lámpara colocada en este punto acá, sobre este vector, pues la sombra que proyectaría sería esta. Entonces la proyección que tendría en este vector, pues sería lo que estoy señalando por acá, yo lo voy a marcar, esto que estoy señalando en rojo sería la proyección. Vean que las proyecciones son perpendiculares, es decir, que siempre deben de formar ángulos de 90 grados. Bien, continuando entonces con este tema de la proyección, podemos decir lo siguiente. C, es decir, esto que esta distancia que tenemos acá, es el pie de la base es el pie o base de la perpendicular desde A hasta OB. Que es lo que tenemos por acá, pues es la distancia de la proyección de esa sombra proyectada que tendríamos por ahí. Bien, y también podemos decir que en esta figura el vector OC, este vector OC que tendríamos por aquí, se le denomina la proyección de A sobre B, que ya lo había mencionado. Entonces, esta distancia o este vector OC que tenemos por acá, pues sería la proyección del vector A sobre el vector B. Para entenderlo mejor, entonces nos vamos a ir a remitir al ejercicio 1.41 y dice: dibuje la proyección de A sobre B. Y tenemos pues dispuestos estos vectores de esta forma, y para entenderlo mejor nos vamos a ir a GeoGebra otra vez y vamos a entender ahí la proyección del vector A sobre el vector B, teniendo como componente, fíjense bien, imaginémonos que esta parte de aquí sería nuestro plano, aquí tendríamos el origen. Entonces este vector A que tenemos acá pues tendría las componentes, vamos a escribirlo por acá, tendría las componentes en X 1, 2, 2 en X, y en Y 1, 2, 3. Tendría las componentes 2,3
Y este vector por acá, ubicándolo también en el origen, pues tendría las componentes en X, en este caso, de menos 2, porque me estoy yendo hacia la izquierda, 1, 2, y en Y pues tendría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería el vector menos 2,5. Esos vectores entonces los vamos a graficar en GeoGebra para poder sacar la proyección, en este caso, del vector A sobre el vector B, como lo vamos a hacer a continuación. Entonces tengamos claro 2,3 y menos 2,5B. Vamos entonces a remitirnos a GeoGebra. Vamos a salir por acá. Recordando que los vectores serían 2,3 y menos 2,5. Entonces nos vamos directamente a ubicar esos vectores. En este caso buscamos vector. Sería 2,3 en este caso. Ahí lo tenemos. Y el otro vector, vamos a hacer un poquito más con el scroll por acá, más pequeño. Ahí más o menos, ahí lo podríamos tener. Entonces tendríamos menos 2,5. El otro vector que tendríamos por acá entonces sería menos 2,5 en ese lado. Bien, entonces vamos a colocar los nombres de esos vectores. Vamos a ubicar que este es el vector A. Entonces aquí tendríamos vector A. Le vamos a dar un color más bonito, quizás el rojo, de esta forma. Ya tendremos entonces ahí el vector A. Lo mismo vamos a hacer entonces con el otro vector, lo vamos a nombrar. Ok, propiedades, en este caso va a ser el vector B. Vamos a poner un color de azul y un ancho de 5. Bien, entonces lo que vamos a buscar entonces es la proyección del vector A que tenemos por aquí sobre el vector B. Para eso entonces vamos a buscar aquí la perpendicular y decimos la proyección del vector A sobre el vector B. Me queda esta recta perpendicular por acá. Vean que yo ahí tracé entonces la perpendicular que tenemos por acá y vean que aquí se me forma un vector. Este vector que lo voy a medir, vamos a buscar por acá la distancia, vamos a medir la distancia, pero antes vamos a buscar el punto de intersección por acá. Tenemos punto de intersección de este vector con esta recta. Vamos a volverlo a hacer. No me lo marcó. Ese punto de intersección realmente estaría aquí. Ok, ya lo marqué ese punto de intersección. Entonces, lo que vamos a hacer es medir esa distancia desde este punto a este punto. Y vean que la distancia que yo tengo ahí es de 2,05. Por tanto, la magnitud de este vector que yo tendría aquí realmente, vamos a colocar un vector acá, pues sería la magnitud de ese vector que está en negro, en este caso el vector U, pues tendría la magnitud de 2,05. Pues esa sería la proyección, esta distancia de acá sería la proyección que tendría el vector A sobre el vector B que acabamos de graficar. Pues de esto entonces consiste el tema que estamos viendo hoy. Por tanto, existe una forma mucho más simple de poder encontrar evidentemente la proyección de un vector sobre el otro. En su libro, sin embargo, aparece una demostración. Nosotros no, por cuestión del tiempo del video, no vamos a hacer la demostración. Si estuviéramos en clase, si la tuviera que hacer en pizarra. Pero aquí, por cuestiones de video, pues no me voy a extender mucho y quiero que pasemos a la presentación nuevamente para poder continuar aquí con el tema. Obviando pues en su libro esa demostración que aparece ahí. Usted la puede buscar en su libro y ahí aparece la demostración de lo que aparece a continuación. Entonces nos dice lo siguiente, en resumen, sean los dos vectores A y B, dos vectores diferentes de 0, entonces la proyección del vector A sobre el vector B es con la siguiente fórmula, es el producto punto de los dos vectores A y B sobre la magnitud del vector B al cuadrado multiplicado en este caso por el vector B. También se puede escribir de esta forma, realmente la nomenclatura es la proyección del vector A sobre el vector B es igual al producto punto de dichos vectores sobre la magnitud del vector B al cuadrado por el vector B.
Entonces, a la hora de encontrar la proyección de un vector sobre el otro, la fórmula que vamos a emplear, pues ya la tenemos desplegada aquí en esta presentación de nuestro video. Para entonces entender la proyección de un vector sobre el otro, nos vamos a ir al ejemplo 1.26, donde nos dice lo siguiente. Sea el vector A, cuyas componentes son 2,5, el vector B, cuya componente es 3,1, encuentra la proyección del vector A sobre el vector B. Para poderlo hacer entonces, jóvenes, lo vamos a hacer en pasos. Miren que yo siempre busco la manera de simplificar la situación para que usted a la hora de estudiar, pues siga los pasos a la hora de hacer tareas y de estudiar. En el libro no aparece especificado en pasos, entonces yo trato de simplificarle un poquito más la existencia en su clase de matemáticas, de tal manera que no sea difícil. Solo es de seguir los pasos. El primer paso, entonces, vamos a calcular el producto punto de los vectores A y B. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores cómo calcular el producto punto. Recuerden que el producto punto es la multiplicación de componente por componente sabiendo que el resultado es un escalar o un número real. En este caso tendríamos que el producto punto de los vectores AB sería 2 por 3, es decir, 2 por 3 más 5 por 1, que es lo que tenemos por acá. 2 por 3 es 6, más 5 por 1 es 5, quiere decir que 6 más 5 es igual a 11. Quiere decir entonces que el producto punto de estos dos vectores es igual a 11. Con ello entonces hemos completado el primer paso. Si ustedes se fijan en la fórmula, pues lo que yo acabo de hacer es lo que se encuentra en el numerador, pues de esta fracción que tenemos por acá. Ya hicimos esta parte. Ahora voy a encontrar la magnitud del vector B, que es el segundo paso. El segundo paso es calcular la magnitud del vector B. Para ello ya sabemos que para encontrar la magnitud de cualquier vector es elevar al cuadrado, o es sacar la raíz cuadrada, perdón, de los cuadrados de las componentes de dicho vector. En este caso entonces tendríamos que la magnitud del vector B, y aquí me faltó colocar, ¿cierto? Magnitud, ahí usted lo escribe en su cuaderno, la magnitud del vector B es igual entonces a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son las componentes del vector B. Al desarrollar esa parte entonces tendríamos que 3 al cuadrado es 9 más 1 al cuadrado es 1. 9 más 1 es 10, por tanto me queda la raíz cuadrada de 10. Evidentemente no puedo simplificar esa raíz, entonces lo voy a dejar expresado como la raíz cuadrada de 10. El tercer paso sería sustituir en la fórmula de la proyección de los vectores. Es decir, estos dos pasos me sirven para poder sustituir en esta parte de aquí. Y lo que tendríamos que escribir primero sería la fórmula. La proyección del vector A sobre el vector B sería igual al producto punto de dichos vectores sobre la magnitud del vector B al cuadrado por el vector B. Al sustituir todos estos valores me quedaría el valor de 11, que es el valor del producto punto que tenemos acá, sobre, entre paréntesis, en este caso la magnitud del vector B, que es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, multiplicado en este caso por el vector B, y el vector B está dado como con las componentes 3,1. Por tanto, al desarrollar esta parte, vean que este cuadrado de aquí se va a cancelar con el índice del radical y me va a quedar entonces como 11 décimos por el vector B, que en este caso es 3,1. Al final, pues lo que me queda es la multiplicación de este escalar por este vector. Y nosotros ya sabemos que al multiplicar el escalar por el vector, pues sería el escalar por cada componente de ese vector. Por tanto, me quedaría 11 décimos por 3, me quedaría 33 décimos, coma, y 11 décimos por 1 es 11 décimos. Por tanto, la proyección del vector A sobre el vector B, me queda entonces el vector 33 décimos, 11 décimos. Que nosotros realmente lo podríamos probar. Nosotros utilizando el GeoGebra, usted lo puede probar en casa de una manera sencilla, de tal manera que encontremos por ahí esa proyección de esos dos vectores. Lo vamos a probar aquí rápidamente. Me voy a animar a probarlo para que vean que realmente la magnitud, y voy a también utilizar la calculadora para que ustedes vean que la magnitud de esa proyección pues realmente da. Primero que nada, entonces me voy a salir de acá y pues me voy a ir nuevamente a GeoGebra. Vamos a colocar un nuevo acá para nosotros determinar esos dos vectores. Entonces el primer vector es el vector 2,5, que va a ser el vector A. En este caso buscamos vector 2,5, pues estaría en esta parte de aquí. Ahí tendríamos el vector, en este caso el vector A.
Vamos a corregir por acá, vamos a buscar propiedades, vamos a ponerle que este es el vector A, vamos a dar un color rojo, vamos a dar un aumento de 5 en el grosor. Ya tenemos entonces ahí graficado el vector A. El vector B entonces en este caso es 3,1, entonces colocamos ese vector 3,1, aquí tendríamos ese vector. Lo vamos a renombrar. Este es el vector B. Le vamos a dar otro color azul, un grosor de 5, y ya tenemos entonces graficado el vector B. Como la proyección es el vector A sobre el vector B, entonces tendríamos que encontrar esa perpendicular de este vector sobre este vector. Vamos a ver este vector, vamos a retrocederlo. No tenemos la perpendicular, entonces tendremos que retroceder lo que hicimos ahí. Vamos a volverlo a hacer, esto sobre este vector. Ahí tenemos entonces la perpendicular. Ahora ustedes pueden ver que la proyección, vean que no alcanza el vector. Entonces vamos, para poderlo alcanzar y para poder hacer la medición de dicho vector, vamos a hacer lo que hicimos ayer. Vamos a buscar un vector que sea paralelo a este. Vamos a buscar entonces con un deslizador L,1. Vamos a colocar ese deslizador ahí y vamos a buscar aquí vector. En este caso vamos a multiplicarlo. Lo vamos a multiplicar en este caso el L,1. En este caso lo vamos a multiplicar por el vector B. Ya tenemos ahí, entonces al mover el deslizador lo vamos a mover hasta que llegue hasta donde está la proyección perpendicular. Más o menos lo moví. Vamos a ver ahí. Ahí vamos a ir más. Vamos a hacer con el scroll para acercarnos más. Y ahí tenemos exactamente la medida, ¿no? Ahora lo que voy a hacer entonces es medirlo. Vamos a buscar aquí lo de medición. Lo tenemos por acá. Vamos a medir entonces la magnitud que tendríamos desde este punto hasta este punto, ¿no? Lo que mide entonces, fíjate bien, la proyección que tenemos ahí, esa proyección es de 3.48. Te lo voy a probar ahora con la calculadora, que da exactamente el mismo resultado. Fíjate bien, el resultado que a nosotros nos dio, lo voy a escribir acá, el resultado que tenemos aquí en el vector es 33 décimos, 11 décimos. Entonces voy a abrir acá un paréntesis, voy a colocar la fracción, tenemos 33 décimos. Recuerda que para encontrar la magnitud, lo que mide ese vector, pues lo debo de elevar al cuadrado. Vamos a borrar por acá 10. Borrando esta parte. Vamos a volverlo a hacer. Tenemos entonces 33 décimos. Cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado más. Hacemos lo mismo con la otra fracción, 11 décimos. Cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado, damos igual. Y pues evidentemente le tengo que sacar la raíz cuadrada porque es la magnitud. Entonces la raíz cuadrada de la respuesta, pues en este caso sería un valor equivalente a 3.48 redondeado a dos cifras decimales. Mira, si yo le sumo 1 a este porque aquí es 8, me quedaría exactamente lo mismo que en GeoGebra, 3.48. Como nosotros lo demostramos aquí en GeoGebra, que esta distancia desde este punto hasta este punto es 3.48, que es la proyección entonces del vector A sobre el vector B del ejemplo que acabamos nosotros de desarrollar por acá. Bien, jóvenes, entonces ya para finalizar este video, ya por cierto es el penúltimo video que nosotros estamos haciendo, ya mañana, el del día de mañana, pues ya sería el último, el del día miércoles. Pues les va a quedar una tarea de hacerme 4 ejercicios siguiendo pues los mismos pasos con la proyección. Usted lo puede probar. El GeoGebra usted lo puede descargar de forma gratuita en su teléfono celular, no hay ningún problema. Es bien fácil de utilizar, como ustedes pueden ver en los videos, como yo lo manejo, es bien sencillo. De hecho, siempre que imparto la clase de matemáticas para décimo y undécimo, siempre utilizo algunos programas como GeoGebra, Derive y otros programitas por ahí que yo manejo, programación también. El año pasado, con los que están ahora en undécimo, pues intenté darles un laboratorio de C++ con algunas aplicaciones de programación en matemáticas, sobre todo con la parte de matrices, que es un tema que no logramos cubrir en el contenido con ustedes de décimo.
Sin embargo, pues es bien interesante aplicar un montón de situaciones en las matemáticas porque así el joven entiende para qué le sirven en la vida real las matemáticas. Bien, jóvenes, nos vamos a despedir aquí en este video. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto pues resolvemos las inquietudes. Nos vamos a ver entonces hasta el próximo video, si Dios lo permite.